Mil mensajes. Hoy estamos con el número 610 y este número es realmente muy interesante cuando se aborda porque nos habla de atar a los otros. Cuando una personalidad individual o una personalidad colectiva establece lazos que realmente va a atar a otras personalidades. Y esto lo podemos ver como los contratos. El contrato, por ejemplo, el contrato del matrimonio, el contrato. Además, hay otros contratos que podrían ser contratos, los acuerdos, los contratos que se establecen en los diferentes tipos de relaciones del ser humano, los contratos, por ejemplo, tácitos que no se dicen, que hay muchas veces entre dos o más partes y que entonces nos lleva a analizar cómo se atan a los otros, por qué se atan a los otros y para qué se atan a otras personas. Las situaciones del dónde y el cuándo van a variar, sin duda alguna, va a variar el contexto. Pero lo interesante es por qué la gente establece ataduras con los demás. Y aquí entran varios tipos de ataduras, como podría ser una atadura que se hace a la fuerza, una atadura que se hace tratando que la otra parte tenga obligaciones, probablemente olvidando mucho las propias obligaciones y sobre todo colocándola en una de las partes. Entonces esta atadura va a ser realmente poco soportable o poco beneficiosa o poco satisfactoria para la parte que está siendo atada o que inclusive tomó la decisión de atarse por un proceso de enamoramiento, por ejemplo, y entró en un matrimonio muy rígido, muy duro, en el cual no tiene grandes ventajas, en el cual no goza de gran libertad y en el cual también no goza de autonomía. Y esto entonces nos parece muy interesante el por qué la gente establece ataduras, ya sea para establecer poder. Hay gente que establece ataduras para, como estrategia para salir de una realidad que le cuesta, de una realidad que le es dolorosa, en una realidad en la cual no tiene los recursos necesarios inclusive para sobrevivir, y hay entonces ataduras por sobrevivencia, que son las ataduras básicas que se ven mucho tiempo. Esto podría ser el por qué y también podría dar muchas razones del para qué. Esto nos lleva a revisar desde el punto de vista humano algunos contratos, como por ejemplo la atadura a través del matrimonio. El matrimonio satisface realmente las necesidades de los seres humanos actuales del siglo XXI. Probablemente mucha gente dice que sí, probablemente también otra gente cuestiona, inclusive hay quienes creen que las uniones deben ser mucho más libres, pero hay toda una serie de realidades de tipo sociales, de tipo cultural, que deben ser satisfechas y deben ser satisfechas para entonces reglamentar los procesos de amor. Pero lo que hay que hacer, los que estén de acuerdo con el matrimonio, probablemente se están de acuerdo porque establece un marco de tipo sociocultural que va a satisfacer necesidades físicas, como podrían ser la necesidad de intimidad, de confianza, de sexo, de toda una serie de cosas, pero también va a satisfacer unas necesidades de identidad, unas necesidades inclusive de tipo cultural, de tipo social, de estar acompañado, de estar y de asegurarse la compañía. Y esto en diferentes ocasiones puede ser muy duro decirlo, pero es un contrato muy especial en la cual la atadura del matrimonio, por ejemplo, se simboliza con un anillo y ahí está puesta dentro de ese amor la presencia de ese compromiso. Cuando nos vamos a otro tipo de ataduras, ataduras que pueden ser inclusive comerciales, como cualquier alianza, ataduras que pueden ser unas ataduras de cliente, de cliente producto, de cliente empresa. Hay todo un tipo de relaciones que deben ser estudiadas y que se dan bajo tres causas fundamentales. La que crean, la que crean deseos, la satisfacción de deseos, la que crean la satisfacción de necesidades y las que finalmente crean la presencia de obligaciones. Y entonces cuando nosotros mezclamos todo esto
con la palabra compromiso. Esta palabra compromiso, y sobre todo bajo las características que nosotros lo evaluamos, que son tres, y lo hemos dicho en otros mensajes, que es el mensaje del compromiso como consciente, realmente como un proceso consciente. En segundo lugar, como un proceso voluntario que se decide a plena conciencia y a voluntad, y que también es un proceso que se puede revisar en situaciones ordinarias o inclusive extraordinarias para cambiar alguna de las situaciones, incluso para romper los compromisos. Entonces nos damos cuenta que realmente estas ataduras pueden ser procesos de, o bien, de una gran dependencia, en lo que ahí el amor es más sustituido por el cumplimiento de necesidades, inclusive llegamos entonces a lo que es el cumplimiento de las obligaciones que se asumen con un contrato como el matrimonio, hasta los procesos de verdadero amor, de verdadero compromiso, en el cual si existe ese amor, probablemente esos compromisos son voluntarios, muy conscientes, y probablemente el verdadero amor puede resistir inclusive la insatisfacción temporal o permanente de una de las partes y ya entran en un proceso de crecimiento muy interesante que inclusive puede terminar en la ruptura, pero es una ruptura de la convivencia, una ruptura del contrato y no es una ruptura de los sentimientos positivos hacia la otra persona. Esto yo creo que es muy interesante y sobre todo preguntarnos el por qué y el para qué los seres humanos tratamos de atar a otras personas. Inclusive se puede llegar a una gran cantidad de chantajes, se puede llegar a una gran cantidad de conductas negativas para tratar de mantener estas ataduras cuando los verdaderos seres humanos, y esto especialmente en el siglo XXI, tenemos la capacidad de lograr una verdadera independencia, una independencia que se va a transformar luego en interdependencia, pero esa independencia se hace y se manifiesta a través de la libertad, que no es otra cosa que poder decidir cuando hay alternativa, y los procesos de autonomía, que traducen el poder hacer lo que realmente se quiera o se deba hacer. Cuando se une libertad y autonomía, surge entonces esa palabra maravillosa que se llama independencia, pero que no es el fin, porque la independencia entra en unos procesos de contratos muy especiales, que son los contratos de la interdependencia, en donde los seres humanos también sabemos que somos seres gregarios y que necesitamos también y también deseamos tener seres alrededor para cumplir y para aumentar, incrementar nuestras capacidades, para inclusive organizarnos, para ser mejores, para ser más fuertes, y entonces ahí entramos en todas las capacidades de relaciones interpersonales que tenemos los seres humanos. Este es el número 610, atar a los otros. Puede ser un número muy extraño para los demás, pero que nosotros consideramos muy interesante de revisar. Los dejo con este hermoso cuadro. Este es un pintor boliviano, Arandia Quiroga. Este pintor boliviano, este cuadro dice muchas cosas. Fíjense que el rostro oscuro, ese rostro que podría estar de una persona atormentada, una persona deprimida, una persona no clara, sin embargo tiene el símbolo de la paz, el símbolo para mucha gente de la libertad, tal cual es una paloma. Es un cuadro historia. Y con esto lo dejamos en este mensaje, el número 610 de estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.